nombre es Ricardo Velázquez y creo en Dios que Él salvó mi vida. Cuando tenía 11 meses me detectaron meningitis bacteriana. Le dijeron a mi mamá que moriría, pero mi mamá oró por mí y Dios hizo el milagro. Gracias, Señor, por salvarme. Te amo, Jesús. Amén. No existe nada más difícil para una madre que te digan que tu hijo morirá. Después de una semana angustiante de hospital en hospital, porque mi hijo tenía fiebres de 106, 107, vómito y diarrea sin parar. Fui a 4 hospitales, la ambulancia a la casa por mi hijo. Me seguían mandando a mi casa y diciéndome que solo era un virus y que no me preocupara. Yo ya estaba muy asustada ya que pues mi hijo ya caminaba a los 10 meses de nacido. Caminaba y comía muy bien. De repente él ya ni siquiera estaba despierto. Todo el tiempo estaba dormido. Después yo creo que un médico se apiadó de mí y decidieron hacerle más estudios. Al llegar al hospital nos pasaban a un cuarto y a otro y a otro. Pasamos toda la noche de cuarto en cuarto hasta que nos pasaron a uno muy grande y bonito y dije, wow, siento que aquí ya van a poder hacer los estudios necesarios a mi hijo. Pero le sacaron sangre, le sacaron un líquido de entre las 2 vértebras de la espalda. Pero empecé a ver que los doctores empezaban a entrar a ese cuarto todos tapados, hasta con caretas. Y dije, esto no es nada bueno. Al fin llegó la doctora y pidió hablar con nosotros. Y así simplemente me dijo, su hijo tiene meningitis bacteriana, es una bacteria y está muy mal. En ese momento mi mente entró en shock, ni siquiera podía pensar con claridad. No entendía mucho de lo que me estaban diciendo. Ella abrió una carpeta y venía el dibujo de un cerebro con la espina dorsal juntos y me dijo, es la membrana que cubre el cerebro y la espina dorsal donde tu hijo tiene una bacteria. Hice la pregunta más difícil que le he hecho a un médico en mi vida. Quería yo saber a qué me estaba enfrentando, quería ver a qué monstruo me estaba enfrentando y le pregunté, ¿qué puedo esperar de esta enfermedad? Y ella me dijo, la muerte. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un miedo tan grande que sientes que la presión se te baja porque empiezas a temblar y tener mucho frío y al mismo tiempo se te sube tan alto que tus oídos empiezan a zumbar y te sientes muy mal. Que tu cerebro ni siquiera puede pensar con claridad porque está tan aturdido que no puedes hacer nada. Volteo a mi esposo y lo veo en el piso llorando. Es la primera vez que yo lo veo llorando en mi vida. Yo me siento en la silla que estaba ahí al lado de la cuna de mi hijo y quise rezar. Yo solamente sabía rezar, no sabía otra cosa. Quise decir el Padre Nuestro, pero mi mente estaba en gran tribulación que ni siquiera podía darle un seguimiento. Decidí no hacerlo porque yo empezaba Padre Nuestro y ni siquiera recordaba qué seguía cuando yo me lo sabía de memoria. Entonces hice una decisión, empecé a hablar con Dios. En ese momento ni siquiera sabía que eso se llamaba orar. Empecé a decirle a Dios que cómo me sentía, que Él había estado presente también y había escuchado lo que la doctora me dijo. Y le dije, yo humanamente no puedo hacer nada. Entonces algo me ayudó. Porque ahora pensándolo bien, yo nunca hubiese podido haber hecho eso sola. Decir la oración más hermosa que he hecho en mi vida. Ahora entiendo que el Espíritu Santo estaba conmigo. Decidí hacer una oración sin egoísmo, derramando mi alma en ella. Y le dije al Señor que ponía a mi hijo en sus manos. Yo sabía que Él me lo había dado y también sabía que Él me lo podía quitar en cualquier momento de mi vida. Pero algo me dio mucha fe. Oré por mi hijo y le pedí a Dios, lo puse en sus manos y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Tú me lo diste y tú me lo puedes quitar y yo lo pongo en tus manos y dejo todo esto en tu voluntad.
Si tú te lo vas a llevar, yo lo voy a aceptar. Pero si pudieses dejármelo, estaría muy agradecida. Esa fue mi oración que hice. Tenía una fe tan grande. Humanamente no se podía hacer nada, pero clamé al más grande. Por la mañana mi hijo seguía igual. Mi esposo, al no presentarse al trabajo, deciden despedirlo. Pero yo no tenía miedo. No estaba ya tan asustada. Cuando yo hice esa oración, sentí algo dentro de mí que me dijo todo va a estar bien. Y así fue. Cuando tú elevas una oración al cielo, Dios la contesta inmediatamente. A pesar de que todo parecía negativo, que todo estaba mal, yo tuve fe. Y dentro de mi corazón había paz. Mi tía fue a verme y me regaló la Biblia que tengo hoy en día. Quise leerla, pero no pude. Mi mente estaba pensando tantas cosas que ni siquiera podía leer. Pero empecé a ver cómo poco a poco mi niño ya abría los ojos. Despertaba y sonreía. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y esa sensación de paz que tenía en mi corazón se continuó. Me dijeron que estaría 2 meses en el hospital como mínimo. La doctora me dijo, cuando yo le pregunté que qué podía esperar de esta enfermedad, me dijo que la muerte. Y que si no moriría, la primera de las consecuencias de esta enfermedad es dejarlo sordo. Y afectaba muchas cosas, como podía quedar en estado vegetal. Pero yo le dije a Dios que se haga lo que tú quieras. Lo que sea, yo lo voy a aceptar. Y pensándolo bien, una madre nunca hubiese orado así. Hubiese suplicado por la vida de su hijo. Y yo se lo dejé en sus manos. Le dije, claro, si pudieses dejármelo. Yo no creo que fui valiente. Yo creo que el Espíritu Santo estaba conmigo. Al pasar de los días, mi hijo fue despertando y queriendo comer. Una de las causas de esta enfermedad, de los síntomas, es tener el cuello rígido. Y él poco a poco empezó a sentarse y empezó otra vez a dar sus primeros pasos. El jefe de mi esposo, me imagino que no creyó cuando él le explicó que su hijo estaba enfermo. Una de las noches que estuve ahí, en la mañana muy temprano, sentí como mi esposo se levantaba y estaba hablando con alguien. El jefe de él fue a verlo. Vio al niño y le dijo, ¿tienes trabajo otra vez? Dios es bueno. Como cuando uno ora con fe y Dios te escucha. Gracias, Señor, por dejar a mi hijo conmigo. En la iglesia estaban orando. Mi mamá, cristiana adventista, orando. Yo no podía rezar, pero sí hablaba con él. Y cada logro que veía le decía gracias. Yo sé que eres tú. Los van a dar de alta después de como 7 u 8 días en el hospital. Yo quería verle la cara a la doctora para preguntarle que dónde estaba mi hijo sordo. O quizá vegetal o muerto. Ella simplemente dijo, no sé qué pasó. Pero yo sí sabía qué había pasado. Mi hijo le pusieron muchísimos medicamentos muy fuertes. Después de eso, estuvo alrededor de como 1 mes con ciertas recaídas, pero nada de ir al hospital. Todo en la casa se hizo. Y ahora que veo para atrás, estoy segura que esa oración, alguien sin ser cristiano, no hubiese podido hacerla. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, así lo hace. Como Él, fuerte. Deja a las personas sin palabras, sin explicación, y con tu fe hasta el cielo. En ese momento yo entendí lo grande que es Dios, lo bueno y cuánto amor tenía para mí. Hoy en día le doy gracias a Dios por esa enfermedad que le dio a mi hijo, porque yo nunca hubiese entendido
cuán grande es su amor y que cuando tú oras con fe, ocurren milagros. Amén. A mi hijo no le quedó ninguna secuela de esa enfermedad, y todo lo que pidéis en oración creyendo, lo recibiréis. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así como el Señor respondió la oración de Ana, también lo hará contigo. Cree sin desmayar. Al que cree, todo le es posible. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.